La hidrodinámica. La hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento o del movimiento de los fluidos. En la hidrodinámica debemos tener en cuenta el concepto de flujo. Flujo es el movimiento de un fluido. Entonces siempre cuando se habla de flujo estamos hablando del movimiento de un fluido. Los fluidos en movimiento los podemos encontrar en diferentes tipos de ductos. Los ductos pues son el medio por el que se está moviendo el fluido. Y estos ductos son los ríos, los canales y las tuberías. Cuando hablamos de los ríos pues estamos hablando de ductos naturales. Y cuando hablamos de canales y tuberías estamos hablando de ductos artificiales. Entonces tenemos movimiento de fluidos y de líquidos en ríos, canales y en tuberías. La rapidez de flujo de fluidos es algo que es conocido también como caudal. Entonces el caudal es otro concepto importante en la hidrodinámica. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por una sección del ducto en una unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el segundo. Entonces es simplemente conocer qué cantidad de fluido está pasando en un segundo en un punto del ducto donde estamos hallando el caudal. Y tenemos un concepto inicial que es el caudal volumétrico. Entonces el caudal volumétrico es el volumen del flujo de fluido que pasa por una sección en una unidad de tiempo. Entonces es caudal volumétrico simplemente porque es volumen sobre tiempo. Cuando hablamos de caudal volumétrico, que es volumen sobre tiempo, podemos decir que ese caudal volumétrico también es igual a el área de la sección transversal del ducto multiplicada por la velocidad de flujo del líquido en el ducto. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes aunque parecen diferentes? Pues simplemente porque si nos vamos por aquí a la explicación gráfica, tenemos un delta de tiempo. En ese delta de tiempo se movió un delta de espacio el líquido. Entonces tenemos un volumen aquí en el ducto, en ese delta de espacio y ese delta de tiempo. Y ese volumen de líquido se está moviendo a una velocidad. Entonces por eso es equivalente que el caudal sea igual a volumen sobre tiempo que área por velocidad. Y si tomamos las unidades de caudal, tenemos el área en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo. Al multiplicar esas unidades nos va a dar metros cúbicos por segundo, o sea que nos va a dar de nuevo volumen sobre tiempo. Entonces podemos decir que el caudal volumétrico es volumen sobre tiempo o es área por velocidad. De cualquiera de las dos maneras lo podemos expresar. En la materia mecánica de fluidos es más común usarlo como área por velocidad. Tenemos también el caudal másico. El caudal másico pues es la cantidad de masa de fluido que pasa por una sección en una unidad de tiempo y es simplemente masa sobre tiempo. Entonces ya no estamos hablando de volumen de líquido, sino de la masa que tiene ese volumen de líquido que pasa en la unidad de tiempo. Y tenemos el caudal gravimétrico o caudal en peso. Entonces ya en el gravimétrico vamos a hablar de peso del flujo de fluido que pasa por una sección en una unidad de tiempo. Entonces ese volumen de fluido pues va a tener también un peso y va a estar pasando en una unidad de tiempo. Entonces eso nos da el caudal gravimétrico. Ahora cuando hablamos de hidrodinámica, de movimiento de líquidos, tenemos dos conceptos fundamentales que son la conservación de la masa y la conservación de la energía. Entonces siempre el movimiento de líquidos se da por conservación de la masa y conservación de la energía. Entonces iniciando con la conservación de la masa tenemos una ecuación que es conocida como ecuación de continuidad. ¿Qué nos indica esta ecuación? Que si nosotros tenemos una tubería
y tenemos el líquido moviéndose de un punto 1 a un punto 2. Esa tubería tiene una sección pequeña por acá iniciando y una sección grande por aquí terminando. Resulta que en el mismo instante de tiempo, si movemos el caudal en el punto 1 y en el punto 2, vamos a tener que el caudal másico o la masa que pasa por este punto 1 va a ser exactamente igual a la masa que pasa por el punto 2. Eso parece ilógico porque si tenemos aquí una sección grande, pues uno tiende a pensar que voy a tener una masa mayor pasando por acá, y no va a pasar nunca una masa mayor porque vamos a tener conservación de la masa. La masa no se va a aumentar de este punto a este. Entonces simplemente lo que hace es que la velocidad que tenemos en el punto 1, como tenemos una sección transversal más pequeña, va a ser superior a la velocidad que tenemos en el punto 2, donde tenemos una sección transversal más grande. En pocas palabras, es como si fuéramos a pasar una cantidad de personas por una puerta pequeña y necesitamos que esas personas pasen en el mismo tiempo por una puerta grande, pues simplemente por la puerta pequeña tienen que pasar más rápido para que pasen en el mismo tiempo. Entonces eso es la conservación de la masa. Y la conservación de la masa nos lleva a la ecuación de continuidad. Tenemos en el punto 1 una área 1 multiplicado por una velocidad 1, que sería el caudal volumétrico 1, y en el punto 2 una área 2 por una velocidad 2, que van a ser iguales. Entonces el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, porque tenemos conservación de la masa. Entonces siempre en una tubería, si cambiamos la sección transversal de la tubería, eso no nos afecta el caudal, nos afecta la velocidad. Vamos a tener la misma masa pasando, entonces el caudal va a ser igual. Lo que vamos a tener es una velocidad mayor o menor dependiendo de la sección transversal que tengamos en la tubería. Luego tenemos la conservación de la energía. La conservación de la energía es conocida también como la ecuación de Bernoulli. Y en el movimiento de líquidos tenemos varias energías involucradas. Tenemos la energía potencial. Si tenemos una partícula de líquido moviéndose de un punto a otro y esos puntos tienen diferentes elevaciones, entonces vamos a tener una energía potencial desde el punto más alto al punto más bajo. Y si recordamos de la física clásica, la energía potencial es masa por aceleración de la gravedad y por altura. En mecánica de fluidos, la letra H se deja para profundidades, entonces cambiamos H por Z. Siempre que estamos hablando de altura sobre un nivel de referencia, es Z, no H, entonces debemos tener en cuenta eso. Tenemos una energía que es solo del movimiento de líquidos, que es la energía de presión. Sabemos que el líquido está afectado por una presión atmosférica que tenemos externa, y a su vez él está generando una presión que se la transmite a la superficie en contacto con él. Entonces eso nos genera una energía de presión en las tuberías. Y tenemos que esa energía de presión es igual a la masa sobre la densidad multiplicada por la presión que tenemos en el punto de la tubería. Y eso pues es igual también a masa por gravedad sobre peso específico por presión. Simplemente viene de despejar aquí la densidad, entonces nos queda masa por gravedad sobre peso específico por presión. Entonces esa es la energía de presión. Bueno, aquí está el despeje que les decía para llegar a masa por gravedad sobre peso específico por presión. Tenemos la energía cinética, que es debido al movimiento, debido a la velocidad. Entonces las partículas de fluidos se están moviendo a una velocidad, entonces está produciendo una energía cinética. Y esa energía cinética es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Es la ecuación clásica que tenemos de física. Y entonces Bernoulli pues lo que hizo fue hacer una sumatoria de energías desde un punto inicial del movimiento del líquido hasta un punto final del movimiento del líquido, o sea, una sección 1 a una sección 2, y de esa manera generó la ecuación de Bernoulli. Entonces aquí tenemos como ejemplo una tubería. La tubería cambia de sección, tenemos el líquido moviéndose de un punto 1 a un punto 2 y tenemos una altura h
H1 y una altura H2 que nos está dando energía potencial. Tenemos que la energía en el punto 1 pues va a ser igual a la energía en el punto 2 porque tenemos conservación de la energía. Y si vemos todas las energías involucradas, vamos a tener primero una energía potencial que va a ser igual a masa por gravedad por Z1, que es la altura 1. Ya dijimos que en mecánica de fluidos la H se reemplaza por Z. Luego tenemos una energía de presión en el punto 1 que va a ser igual a masa por gravedad sobre peso específico multiplicado por la presión que me está generando el líquido en ese punto. Después una energía cinética en el punto 1 que va a ser un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado. Y de igual manera tenemos en el punto 2 masa por gravedad por Z2, masa por gravedad sobre peso específico por presión en 2 y más un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado. Entonces tenemos energía potencial más energía de presión más energía cinética. Y lo mismo en el punto 2, energía potencial más energía de presión más energía cinética. Y estas energías son iguales, energía en 1 es igual a energía en 2. Entonces, pues para llegar a la ecuación de Bernoulli, debemos esta igualdad de energías que tenemos dividirla entre masa por gravedad. Esto pues es algo a lo que llegó a Bernoulli, que parece un concepto matemático, pero no es matemático, no fue simplemente para hacer un despeje matemático, sino que es un concepto más físico. Si se hace esa división, tenemos que la energía potencial en 1 va a ser igual a Z1. La energía de presión en 1 va a ser igual a presión en 1 sobre peso específico, ya que nos va masa por gravedad. Y la energía cinética en 1 va a ser igual a velocidad en 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Igual en el punto 2 vamos a tener Z2 más presión en 2 sobre peso específico más velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Les decía que esto es un concepto más físico que matemático. ¿Por qué? Porque pues lo que descubrió Bernoulli es que cada parte que tenemos aquí de la conservación de la energía en realidad es una altura de energía. Son alturas que se pueden medir en metros. Si nosotros tenemos acá, todo esto nos va a dar metros. Z1 lo vamos a tener en metros. La presión la tenemos en kilonewton metro cuadrado sobre kilonewton metro cúbico, que es el peso específico, nos queda en metros. Y la velocidad la tenemos en metros por segundo, entonces nos quedaría metros al cuadrado sobre segundos cuadrados. Y la gravedad metro sobre segundo cuadrado, entonces nos quedaría en metros al despejar todas las unidades. Entonces estas son alturas que se pueden medir en la práctica. Y esa es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli pues es simplemente la suma de las energías que tenemos de un punto 1 del movimiento a un punto 2 del movimiento. Sumar las energías e igualarlas. Entonces es igual a energía 1 igual a energía 2. Entonces eso es la ecuación de Bernoulli. Y expresada desde el punto de la física, lo que les decía anterior, aquí tenemos el tubo con el que hicimos la igualación de energías. Vamos a tener una energía potencial Z1, que también es conocida como cabeza de elevación, una energía de presión en el punto 1, presión en 1 sobre peso específico, que es conocida como cabeza de presión, y una energía debida a la velocidad de energía cinética, que es velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y eso es conocido como cabeza de velocidad. Igual en el punto 2 pues tenemos las tres cabezas: cabeza de elevación, cabeza de presión y cabeza de velocidad. Y como las energías son iguales, vamos a llegar por aquí a una altura que va a ser igual. Esto pues es un concepto físico porque quiere decir que en este punto la energía que lleva el líquido equivale a toda esta altura, y en este punto la energía que lleva el líquido equivale a toda esta altura. Eso se puede ver en la práctica cuando tenemos una fisura en una tubería. Si yo tengo una tubería y le hago por aquí un agujero, el líquido que tenemos aquí va a subir como un chorro hasta que llegue al punto hasta donde tenemos la energía. Entonces por aquí hasta donde esté la energía se nos va a formar como una especie de hongo, y esa es la representación física que tenemos de la energía. Bueno, entonces resulta lo siguiente, que después de tener la ecuación de Bernoulli, así como la
vemos acá, los investigadores descubrieron que había un fenómeno que eran las pérdidas de energía. Resulta que estamos hablando de conservación de la energía, pero la energía que tenemos de un punto a otro no va a ser igual. No va a ser igual porque hay unas pérdidas de energía en el trayecto de transporte de un punto a otro. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos transportando por una tubería un cuerpo que tiene partículas. Esas partículas van a generar rozamiento con las paredes de la tubería y van a hacer que se produzca calor y tengamos liberación de energía de la tubería. Entonces tenemos pérdidas de energía por fricción con las paredes de la tubería. Y además de tener pérdidas de energía por fricción con las paredes de la tubería, tenemos pérdida de energía en los puntos donde tenemos cambios de dirección o tenemos obstáculos donde el líquido llegue y golpee con esos obstáculos. Entonces se me va a liberar más energía. Eso es conocido como pérdida de energía en accesorios o en puntos de cambio de dirección y de sección en la tubería. Entonces eso debió ser incluido en la ecuación de la energía y de ahí salió la ecuación general de la energía. Posteriormente también se dieron cuenta en las investigaciones que a un sistema de tubería se le puede añadir energía. Entonces, mediante un dispositivo mecánico que es conocido como bomba, podemos adicionarle energía a un sistema de tubería y podemos llevar el líquido de un punto más bajo a un punto más alto, que es algo que no lo podemos hacer con las energías que tenemos normales en la física. También podemos retirar energía de un sistema si colocamos una turbina en el sistema. Se coloca, por ejemplo, una turbina para generación de energía eléctrica. El líquido va a estar moviendo esa turbina, entonces está perdiendo energía. Vamos a tener energía retirada en ese sitio. Entonces todas estas cosas fueron añadidas a la ecuación general de la energía y se colocaron en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces aquí tenemos ya la ecuación general de la energía. Energía de presión más energía potencial más energía cinética más energía añadida por bombas menos energía retirada por motores y menos pérdidas de energía. Que este HL son las pérdidas de energía por fricción con las paredes en la tubería y por cambios de dirección o contracciones en la tubería. Y entonces la ecuación general de la energía quedó de esta manera. Se le agregó a la ecuación de Bernoulli estos tres términos. Entonces se van a tener en cuenta en los ejercicios que vamos a hacer de hidrodinámica. Y aquí tenemos cómo queda en la práctica la energía en una tubería. Aquí vemos el líquido transportándose desde una sección 1 hasta una sección 2. Vamos a tener pérdidas de energía en este trayecto, entonces ya la línea de energía no va a ser horizontal, sino que tenemos una línea de energía inclinada, porque se le van a estar restando las pérdidas de energía que tenemos acá. Entonces por acá tenemos energía potencial, más energía de presión, más energía cinética en el punto 1 y llegamos a esta altura. Por acá tenemos energía potencial, más energía de presión, más energía cinética en este punto y llegamos hasta esta altura. Y todo lo que queda de diferencia entre la altura de energía del punto 1 y la altura de energía en el punto 2 son las pérdidas de energía.